Con la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, pues muchos pensaron de que su influencia iba a ser mayor. No es muy cierto que con su América de nuevo, primero, pues ha movilizado a amplio espectro de la sociedad norteamericana. Pero esas expectativas que abrió a nivel interno entre los Estados Unidos, pues también ha ido a nivel internacional. Lo cierto es que un año y medio después de que asumiera la presidencia, no todo es color de rosa. Y si muchos en Cuba pensaron de que con este gobierno republicano, con ese secretario de Estado, pues iban a cambiar las cosas en Cuba, pues todo indica que puede no ser literalmente así. Hace unos meses, luego del evento de Caracas, donde fue arrestado el presidente, el impostor Nicolás Maduro, muchos pensaron que la cosa se aceleraría en Cuba. El mismo Renato Escobar, director editorial de 14 y medio, hacía una encuesta, en la cual preguntaba qué podría pasar en Cuba en los primeros 6 meses del año. Bueno, ya pasaron los 6 meses, ya va por el mes 7, y todo indica que nada de nada. ¿Qué estará pasando en el interín? ¿Cómo se mueven las fuerzas prodemocráticas? ¿Cuál es el escenario internacional de los Estados Unidos ahora mismo? Esas son partes de las preguntas que nos vamos a responder. Hola, esto es Alea Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 8 de julio del año 2026, abordaré mal y rápido un solo tema: Cuba vestida y sin bailar. Pero como dice Petronio, el árbitro de buen gusto, la prisa no es elegancia. El telón, ensayo en 7 partes, de Milán Kundera. Tronco de libro, señores. Tronco de ensayo cuasi filosófico, con una cultura increíble y una visión súper actualizada. Kundera, que nunca lo obtuvo el Nobel por su posición contra el comunismo, y todos sabemos que los Nobel es para los comunistas y los izquierdistas, pues pone nuevamente en nuestras manos un ensayo que vale la pena leer. El telón, este ensayo de Milán Kundera, que bien vale la pena releer, y en algunos casos releer. Pero volviendo al tema de Marras, ¿qué está pasando? ¿Y por qué Cuba se puede quedar vestida y sin ir al baile? El hecho de, como decía, el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero, pues creó unas expectativas más grandes y hasta se creó a un personaje que era el que vendría a arrestar a los malosos del gobierno. Lo cierto es que el tiempo ha pasado y el gobierno de los Estados Unidos se ha empotrado en unas tareas internacionales que no da abasto. Y no da abasto, en el elemento más importante. ¿Por qué no da abasto? Porque no tiene una política exterior clara. Usted puede ser un buen negociante, eso no quiere decir que sea un buen político. Y es lo que está pasando en los Estados Unidos. Él tiene un equipo brillante, el presidente Trump tiene un equipo brillante, pero también un equipo dividido, y él está acostumbrado a dividir las fuerzas y echarlas a pelear. Por un lado, J.D. Vance, que todo indica que es un oportunista de mala semilla, conjuntamente con Miller, que están apostando a una quebrantabilidad del escenario internacional y donde están atizando el fuego a los amigos, ya no a los enemigos. Con los enemigos son amiguitos complacientes, niñas ursulinas. Y estoy hablando de Irán, estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de de los chavistas en Venezuela. Esos son parte de los problemas a que se enfrenta la política exterior norteamericana si pensaba en algún momento apoyar e intervenir en Cuba. Y digo, si pensaba en algún momento, porque no está claro hasta dónde pensaba llegar el gobierno republicano en la búsqueda de la solución del problema cubano. Porque no sería el primer país que necesita de apoyo extranjero para solucionar sus problemas internos. Estoy pensando en la Alemania de Hitler, estoy pensando en el Irak de Saddam Hussein, estoy pensando en el Panamá de Noriega, y por qué no, en el Santo Domingo de 1965 del gobierno posterior a Trujillo. Estos son momentos claves en los cuales el escenario internacional tiene que interrumpir, tiene que participar en la realidad de una nación para poder convocar. Pero ahora mismo los norteamericanos no saben cómo salir del tema de Irán, y además han entrado en una pelea con Netanyahu, el primer ministro de Israel. No saben qué hacer con Irán. Se metieron en ese lío y no saben cómo salir. No saben cómo salir del tema de Taiwán y su enfrentamiento con el agresor, que sería China, hipotéticamente, y está hablando del año 2027. No saben cómo salir del conflicto ruso-ucraniano después de que en una fantochada entre Vance y Trump le dijeron
a Zelensky, un héroe en toda la línea, un hombre merecedor del premio Nobel de la Paz, le dijeran que no tenía las cartas y lo humillaron públicamente. La vida ha puesto cada punto en su lugar y Zelensky es ahora el hombre que va a heredar a Putin, el gran preferido de Donald Trump. ¿Por qué? No tengo la menor duda. John Bolton ya lo decía en su libro Lo que ocurrió en la habitación. Y decía, con respecto a la inteligencia, a la capacidad de comprender Donald Trump los escenarios internacionales, cuando él va a negociar el retiro de las tropas o la presencia de las tropas norteamericanas en Corea del Sur, Bolton afirma lo siguiente. Le quería explicar sobre el tema de por qué la presencia de las tropas coreanas, de tropas norteamericanas en Corea del Sur, pero me di cuenta que él no podía comprenderlo. Y como no lo comprende él, pues no lo comprende ni Kushner, ni el otro general, ni el otro inmobiliario, que no saben de lo que están hablando. Entonces se entran como elefantes en la cristalería a romper todo lo que hay. No ordenan, rompen. En el caso iraní, han llenado de adjetivos al príncipe Reza Pahlavi en vez de unirlo conjuntamente con los kurdos para provocar una revolución real, una revolución democrática en Irán. En el caso de Venezuela, pues acaban con María Corina Machado, no sé, casi la tienen secuestrada para no dejarla entrar. Sin embargo, dice Trump, entre las anormalidades que dicen, y sé que hay muchas de las personas que oyen que van a ver este post que son pro-trumpistas, que dice de que los venezolanos están contentos y están felices. Yo no conozco a nadie que tenga una incontinencia verbal más arrepentible que el señor Donald Trump. Esos son los truenos que hay en Venezuela que vamos a esperar para Cuba. En Cuba, bueno, ¿cuál sería un segundo punto? ¿Cuál es la posición del gobierno? La posición del gobierno cubano, del gobierno comunista, es ganar tiempo. Para eso tienen un grupo de especialistas. Las famosas 176 medidas no tienen forma de aplicarla, a no ser que vayan a una nueva constitución, una nueva constituyente. No hay forma de aplicarla porque todo el sistema legal actual niega todas las supuestas oportunidades que dan las 176 medidas, que son medidas, todavía no son leyes. ¿Y qué hace? Pues que el gobierno pues está tratando de ganar espacio. Si el gobierno trata de ganar espacio, trata de confundir. Ahora hasta el cangrejo aparece en News Today y usted dice, pero ¿cómo este hombre va a aparecer en News Today? ¿Quién es él? ¿Qué papel juega en esta lógica política? Bueno, vaya usted a saber. Lo cierto es que los agentes internos dentro de los Estados Unidos, que no son pocos, literalmente son muchos, están moviendo todas las bazas para ganar tiempo. Y el hecho de que el canciller de la indignidad se pase el día diciendo que una guerra va a ser mortal y que va a haber muchos muertos y muchos heridos y que va a haber derramarse la sangre, eso no lo cree ni la madre que lo parió. Porque literalmente las Fuerzas Armadas cubanas no tienen moral para combatir. ¿Por qué? Porque de coronel para abajo, todos viven la misma miseria, el mismo apagón, la misma incapacidad para solventar sus necesidades que el cubano de a pie, que el opositor. Igual. Puede tener un mínimo de un poquito una jabita con azúcar, pero viven en la misma miseria. No hay moral. El 70% de las Fuerzas Armadas hoy, que está constituida por conscriptos, o sea, jóvenes que le llevan a las fuerzas de servicio militar, están dispuestos a irse a Estados Unidos ahora mismo. Y ahí está el rol de este personaje que hablaba al principio, Cuco Mendieta. Cuco Mendieta, para recordarnos de que a lo mejor puede haber alguien que nos salve de la situación en la que estamos. Y no por último, la sociedad. La sociedad está viendo que el tiempo pasa, que no se resuelve. Y si Trump está bajando su popularidad en Venezuela, que está claro, eso es evidente, está ahí. Si el famoso escudo latinoamericano, ese nuevo TIAR que se está armando, no avanza, como ya se han cuestionado muchos en la sociedad civil, esto no va a ningún lado y se va a mantener el gobierno. Herramientas tiene, agentes de influencia y una represión durísima que todos han visto ahora mismo para la celebración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Y estoy pensando en mi amigo Carlos Manuel Pupo, que fue desnudado en medio de un campo. Y le doy todo el crédito a Carlos Manuel Pupo. Estoy convencido de que fue así todo lo que él contó. La sociedad, pues nada, la sociedad, viendo lo que está sucediendo, pues sigue yéndose, fundamentalmente los jóvenes. Y los jóvenes se siguen yendo. Y si el exilio no se pone de acuerdo y no trata de convocar a unas primarias que logre unir a toda la oposición democrática, unas primarias que permita marcar un liderazgo, que establezca una estrategia, pues de esto no va a pasar de lo que estamos viviendo ahora mismo. Una situación que son 20, 24 horas sin luz en La Habana, en las provincias, todos saben que son 30, 72
90 horas sin luz, sin electricidad. Una conexión totalmente caída, o sea, no existe conexión, existen zonas de silencio, lo hemos hablado. Se hace cada vez más difícil hacer este reportaje desde La Habana, aún y desde La Habana se hace muy difícil hacer este reportaje, por el nivel de desconexión que está habiendo en el país, que hay en el país ahora mismo. Vestir sin bailar, la nación cubana, si no nos apuramos, si no construimos, si no nos proyectamos, evidentemente en la fe que se nos creó a raíz de la presidencia del Partido Republicano el año pasado, pues se va a ir diluyendo y vamos a ver que nos hemos quedado vestidos y sin bailar. Y les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba. Y si los informativos dan noticia, nosotros las ponemos en contexto.